un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Soy Daniel Villalobos y la historia de hoy se llama Los primeros años de Netflix. Hoy en día, la figura del streaming es universal. Es un negocio multimillonario en el que participan numerosas compañías. Y todas, sin excepción, miran como el gran adversario a derrotar a Netflix. Netflix no es solo uno de los gigantes del negocio. Además, puede decir con toda propiedad que fue una de las pocas empresas en cualquier área que prosperaron en el terrible año de la pandemia. Porque cuando le pides a cientos de millones de personas que se encierran en sus casas durante meses, una de sus necesidades básicas va a ser la entretención. Pero, aunque para mucha gente en la actualidad Netflix se asocia con películas que corren en tu computador o tu televisor, lo divertido es que en su origen el sitio no tenía nada que ver con la tecnología del streaming. En su origen, Netflix se trataba de vender y arrendar DVDs físicos a través del correo. Para entender un poco esa imagen hoy casi prehistórica, tenemos que movernos a uno de los años más agitados y fascinantes en la historia de las .com, el año 1997, cuando se popularizaban en Chile los teléfonos celulares, se vendían enciclopedias digitales en discos CD-ROM y cualquier visita al internet incluía bancarse el enervante chirrido de la conexión telefónica. Ese fue el año en que el especialista en marketing Mark Randolph y el programador y matemático Reed Hastings decidieron fundar su empresa. El modelo a seguir era nada menos que Amazon, que había iniciado actividades en 1995. Lo que Randolph y Hastings discutieron por meses era qué clase de objeto de uso regular podía ser comprado online y luego enviado por correo a la dirección de un cliente. Y por supuesto que no fuera un libro. Los cassettes de VHS, que hace 23 años seguían siendo la tecnología dominante en el negocio del home video, eran demasiado frágiles y aparatosos para ir y venir por el correo. Entonces Randolph y Hastings apostaron por lo que estaba apareciendo ese año en el mercado, Digital Versatile Disc, o como se le conoció rápidamente, el DVD. El DVD era liviano, fácil de transportar y almacenar, y ambos socios basaron su plan de negocios en la esperanza de que desplazara rápidamente al VHS. Y esa esperanza no solo tenía que ver con el tamaño físico de los DVDs, sino con que ya había una cadena de alcance mundial y recursos casi ilimitados que basaba su enorme fuerza en su gigantesca librería de VHS. Ese era el dragón que Netflix debía derrotar si quería tener alguna esperanza futura en el negocio del entretenimiento. Esa cadena se llamaba Blockbuster. ¡Cielos, Ray! Nadie es capaz de hacer algo así. Las películas que más te gustan te están esperando en Blockbuster. En 1997, sus tiendas se podían encontrar a lo largo de todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Japón y Australia, incluyendo Inglaterra, Alemania, México y desde luego Chile. Blockbuster no era la única empresa de videoclub del planeta, pero desde luego era la más famosa y la de mayor alcance. Los fundadores de Netflix tenían muy clara la importancia de su duelo a largo plazo con la cadena, tanto que la historia más famosa respecto al origen de Netflix era justamente una historia contra Blockbuster. Según Reed Hastings, la idea inicial para fundar su sitio se le había ocurrido luego de ir hasta un Blockbuster para devolver una película atrasada y además tener que pagar $40 de multa. Fue en ese momento, decía Hastings, que la idea de crear un sistema donde nunca tuvieras que pagar multas por atrasos nació en su cabeza. La película atrasada, dicho sea de paso, era Apolo 13. Apollo 13 flight controllers, give me a go, no go for launch. You know that Easter vacation trip we had Y dicho sea de paso también, según Mark Randolph, el socio de Hastings, la historia es un completo invento. Eso no significa que sea una mala historia. De hecho, la anécdota, inventada o no, sintetiza a la perfección lo que era el encanto original de Netflix en la época dorada de los videoclubes. Tener películas a tu mano en casa, el tiempo que quisieras, a cambio de una suscripción mensual. Esa fue la novedad que los socios introdujeron al mercado en septiembre de 1999 y hoy suena de perogrullo. Pero en esa época Blockbuster incluso tanteó maneras de pedir a la justicia que declarara ilegal el sistema de suscripción. Los primeros tiempos de Netflix estuvieron lejos de ser prósperos. En el año 2000, la compañía tuvo pérdidas tan fuertes que Blockbuster ofreció comprarlos. La oferta era altamente humillante.
Se trataba de que Netflix pasara a ser Blockbuster.com y se preocupara de administrar online el arriendo y venta de los DVDs en lugares remotos donde no hubiera tiendas físicas. Netflix rechazó la oferta y las cosas empezaron a mejorar. En 2005 ya repartían más de 1 millón de DVDs al día y ofrecían a sus clientes una biblioteca de más de 35.000 títulos diferentes. Sí, tal como suena. Los usuarios del Netflix físico de hace 15 años tenían más opciones para ver y consumir que los que utilizamos en el Netflix de streaming que existe hoy. En algunos aspectos, los tiempos pasados eran mejores. Lo que sí empezó a ocurrir por esa época fue que la empresa desarrolló de manera muy tímida algo que se volvería de enorme importancia para el monstruo que es hoy. Se trataba de usar la información de las costumbres y opciones de cada usuario para luego ofrecerle recomendaciones personalizadas. Era el origen de lo que hoy se menciona de manera muy nebulosa como el algoritmo. ¿Cómo sabe Netflix que te va a gustar la nueva serie de vaqueros cantantes que se entrenan para ir al espacio? Lo sabe gracias al algoritmo. Es una frase que todos usamos para resumir un sistema muy complejo y muy secreto que corre por debajo de las navegaciones del sitio y que debe ser hoy una de sus propiedades más valiosas. El otro objeto de valor en la carrera de esta empresa hacia la cima fue su apuesta temprana por el streaming. En el 2007, YouTube tenía apenas 2 años de vida, pero su ejemplo ya había empujado a Netflix a hacer algunos tímidos experimentos con el contenido online. Sin embargo, en esa época todavía existía Blockbuster. Y ese mismo 2007 lanzaron un sistema llamado Total Access, diseñado exclusivamente para competir con Netflix. Consistía en un trato muy simple. Cuando un cliente arrendaba una película online en Blockbuster, al devolverla en un local físico podía llevarse otro arriendo de manera gratuita. Lo interesante es que Total Access era un sistema con el cual la empresa perdía dinero en cada transacción. Su objetivo no era ganar plata, sino la fidelidad de los suscriptores. Pero incluso ese derroche de recursos le estaba jugando en contra a la cadena y Netflix ya llevaba la delantera. El 23 de septiembre del 2010, Blockbuster se declaró en quiebra. En marzo del año siguiente, por su parte, Netflix comenzó la producción de contenido original para su plataforma. El primer resultado importante de esa estrategia se dio en febrero del año 2013, con el debut de una serie llamada House of Cards. President-elect Garrett Walker. Do I like him? No. Do I believe in him? That's beside the point. Any politician that gets... Y todo esto nos lleva al escenario que conocemos hoy. Netflix es un gigante multinacional que produce y compra películas y series para ofrecerlas por streaming. Los videoclubes de barrio ya casi no existen. Marcas como Errols, Videomanía y Blockbuster son recuerdos de una era pre-internet y pre-redes sociales. Los DVDs y Blu-ray son una parte muy marginal del gran negocio de Hollywood. Sin embargo, y esto es algo que nos puede resultar muy extraño a los usuarios de Netflix fuera de Estados Unidos, dentro de ese país la empresa nunca se deshizo de las películas físicas. Netflix sigue ofreciendo el servicio de suscripción de DVDs y Blu-rays, solo que bajo una empresa subsidiaria con otro nombre. Y mientras la pandemia agudiza contradicciones y somete al mundo del cine y la televisión a un escenario impensado un par de años atrás, en el estado norteamericano de Oregon existe una pequeña ciudad llamada Bend. Muchos de nosotros nos enteramos de la existencia de Bend en marzo del 2019, cuando distintos medios informaron que en ese pueblo subsistía el último local de Blockbuster en el mundo. At a time when so many businesses are struggling, the world's very last Blockbuster is still surviving, and the owner may Es un have negocio some familiar, tips desde that are luego. helpful for other Sus dueños son businesses Debbie y Ken trying to Tischer, keep afloat que during compraron la this licencia a Dish Network, la empresa que adquirió Blockbuster luego de su quiebra del 2010. El local funciona como videoclub, pero además tiene una tienda de recuerdos, una exhibición de artículos de películas, e incluso este año se le dedicó un documental. Toda esta historia tiene apenas 23 años, lo que puede sonar como una eternidad para los más jóvenes, pero es apenas un parpadeo en el flujo del tiempo. Estamos recién terminando la segunda década del siglo XXI. En los años 20 del siglo pasado, por ejemplo, se creía que el cine siempre sería mudo y en blanco y negro. Era un error, por supuesto, como también sería un error apostar a que el streaming será la tecnología definitiva para ver películas. Lo más probable es que el futuro lo deje atrás, y entonces Netflix, como la tienda del Blockbuster de Bend, se vuelve una reliquia o pura nostalgia. Una palabra asociada con una época olvidada, un tiempo donde la gente veía películas y series para entretenerse en una cuarentena. Soy Daniel Villalobos, esto fue El Contador de Películas, hasta la próxima.